editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Bueno, cuántas cosas para comentar hoy. Yo voy a comenzar agradeciéndole al presidente Javier Milei por lo siguiente. A mí hay temas, por mi formación, por mis estudios, por las propias cosas que a mí me interesan, que son muy difíciles de tratar en los medios. Entonces, en general nos lleva puesta una agenda periodística con otras cuestiones. A veces es difícil profundizar o a veces temas que a mí me resultan muy potentes y que explicarían mucho más que por ahí la noticia del día. Y bueno, no se pueden tratar porque son complejos, qué sé yo. Y yo le agradezco de verdad al presidente Milei porque cada vez que él toca mal, pero toca un tema que a mí me interesa y que he estudiado, me permite, por ejemplo, este año me permitió hablar de Maquiavelo, que es una de mis estudios, de las cosas que me interesa estudiar. Pues, ¿y cuándo puedes hablar de Maquiavelo en un programa periodístico de la mañana? ¡Ey! Cuando el presidente cita mal a Maquiavelo. Gracias, presidente. O, por ejemplo, cuando hace cosas vinculadas a George Orwell, también tuvimos un editorial en este año. O cuando me permite, por ejemplo, hablar de todo el sistema de guaridas fiscales, que es un tema en general complejo, que yo he estudiado mucho y que me interesa. Y que en general no tiene lugar, pues decir, ¿de qué hablo? Y tengo que hablar de inflación, tengo que hablar de esto, pasó lo otro, qué sé yo. Y ahora le quiero agradecer al presidente Milei porque a partir de este cuento ruso, que ahora vamos a comentar, en el cual supuestamente hay una mega operación dirigida desde Rusia de $280.000 para cambiar el curso de la historia en la Argentina. Me río porque básicamente es hasta simpático, pero me permite hablar de cosas que a veces me dicen, che, no, esto es aburrido o no, o es demasiado complejo, qué sé yo. Bueno, vamos a hablar de eso. Arrancando por esto, ¿no? Qué infantil hablar de una conspiración rusa de $280.000. En serio. O sea, recién repasábamos los créditos que le están dando a funcionarios. Son más altos que eso. Las 2 casitas que se compró Adorni desde que es funcionario valen más que $280.000. Pero además, hablar de injerencia de un país sobre la Argentina por $280.000, de verdad que es hasta simpático. En un país donde, por ejemplo, Estados Unidos le prestó $20.000 millones a través de un swap porque el gobierno se caía. Y le consiguió otros $20.000 millones del FMI, porque si no el gobierno se caía. Y el ministro de Economía actual, que acaba de conseguir ese swap y este nuevo préstamo del FMI, fue el que consiguió otros $45.000 millones durante el gobierno de Macri para ver si lograban ganar una elección. Entonces vos comparás $45.000 millones de Caputo gestión Macri, más $20.000 millones de Caputo gestión Milei, más $20.000 millones de Milei con su amigo Donald Trump, con $280.000 de una mega conspiración rusa, y da un poco de gracia, la verdad. Da un poco de gracia. Ahora, el presidente se metió en esto porque está tratando de tapar una realidad que es muy compleja para su gobierno, en todos los ámbitos, en los ámbitos de corrupción y en la vida cotidiana, donde sube el desempleo, desaparecen las industrias, las familias no pueden pagar lo que deben, baja el consumo de carne. La realidad es muy dura para el gobierno, por todos lados, por todos los flancos. Y obviamente aparece esta noticia que ahora la voy a desglosar y ahora la vamos a mostrar y vamos a mostrar también cómo se financian y cómo se crean estas burbujas, estas bolas de nieve, en un momento muy complicado para el gobierno. Muy complicado. Entonces, bueno, el presidente, que él dice que tiene, y este fin de semana que tuvo mucha vorágine tuitera, volvió a repetir el non-salp, no sé si vieron, que es no odiamos lo suficiente al periodismo, que tiene un origen muy interesante. Primero, que es una copia
¿sí? También de algo diseñado en Estados Unidos. Pero más allá de eso, que el presidente es básicamente una burda copia de cosas que se hacen en otros lugares, no es cierto que Milei odia al periodismo. El problema que tiene Milei es con la información periodística. No es personal. Vos me digas, no, pero a vos te hizo dos de yo, y yo tengo una denuncia penal y tengo una denuncia civil, Nicolantos tiene otra, y otros periodistas, qué sé yo. Pero el problema del presidente no es con el periodismo. El problema del presidente es con la información periodística. Porque lo que quiere Milei es una sociedad en la cual él, a través de una red social, dice algo, y está en toda la libertad de decirlo, pero cree que su opinión puesta en una red social se transforma automáticamente en un hecho. Y en un hecho incontrastable. Y el trabajo periodístico, la información periodística, es exactamente lo contrario. Cada cosa que publicamos tiene que estar chequeada, tiene que ser contrastable y tiene que tener algo que ver con la realidad. Y cualquier otra persona puede ir y contrastar y chequear lo que nosotros publicamos. Eso es información periodística. Entonces lo que sucede es un choque entre la opinión o la fantasía o lo que quiera poner Milei en sus redes y la información periodística que desarma ese relato mágico que Milei intenta imponer como si fuera una verdad revelada y absoluta. Ese es el odio de Milei. Que el periodismo, los que hacemos periodismo, tenemos como trabajo justamente contar lo que alguien no quiere que se cuente y además verificar y chequear si lo que cuentan es verdad o es mentira. Siempre pongo el mismo ejemplo, yo lo usaba cuando daba clases, porque vos como periodista tenés siempre dos opciones. Entonces, viene un funcionario y te dice, mira, la Argentina no sale adelante porque llueve todos los días, como hoy. ¿Ves? Está lloviendo todos los días. Entonces no se puede. Ahora, yo siempre pongo ese ejemplo porque vos cuando un funcionario te dice eso, vos tenés dos opciones como periodista. Podés publicar la nota que diga, funcionario, 2 puntos. La Argentina no sale adelante porque llueve todos los días. Y estaría correcto. Capaz que en una escuela de periodismo hasta te dicen, el funcionario dijo eso. Ahora, vos como periodista tenés que hacer otra cosa, que es asomar la cabeza por la ventana. Y si el día que el funcionario te dice eso, hay sol, ya arrancás diciendo, epa, el funcionario mintió. Y eso es hacer investigación periodística. Fijarse si está lloviendo. Decir, mira, por ahí hay sol ese día. Ah, me mintió. Bueno, capaz que es una excepción. Entonces puedes hacer otro paso de investigación que es llamar al servicio meteorológico y preguntarle, ¿llueve todos los días? ¿Cuántos días al año llueve en Argentina? Te va a decir, no sé cuál será ahora, pongamos el 50. Ah, pará, entonces no solo mintió por un día, mintió por la mitad de los días. Y empezás, entonces el título de la nota no es el funcionario dijo, sino que el funcionario mintió. Eso es hacer periodismo y es hacer investigación periodística. Lo otro es simplemente reproducir y hacer de gacetilla de las cosas que quieren decir los funcionarios o los empresarios o el que sea noticia de turno. Bueno, nosotros hacemos periodismo y se trata de eso. Y Milei está muy enojado con eso. Entonces agarra este cuento ruso para volver a decir cada cosa, cada información periodística que se publique está pagada por un ruso. Yo sé que es gracioso, ¿eh? La verdad que, de verdad que es gracioso y hasta además, si esos son los montos que van a ver, o sea, $280.000 para 20 y pico de medios y 2.000, o sea, realmente es ridículo. Realmente es ridículo. Pero bueno, esta es la operación que intenta instalar el gobierno. Milei lo puso en este tuit que dice, el espionaje que ha trascendido desde una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los periodistas, entre comillas, y medios, entre comillas, vinculados a esto, son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron en esta red de espionaje ilegal. ¡Viva la libertad, carajo! Realmente es evidente que no se trata de espionaje. En todo caso, se trata de información que circuló y salió publicada en medios, producto de contratos con agencias, etc. Pero le permite, o lo va a intentar el gobierno, tapar las cosas que están pasando, que ahora voy a ir por ahí. Ahora, para los que no estuvieron en el finito de todo esto, vamos a contar qué es lo que pasó y a mostrarlo. Y sobre todo mostrar cómo es un poco el camino de este cuento ruso que quiere Milei.
Todo arranca con un medio que se llama Open Democracy, que es en realidad una de estas fundaciones en el mundo, qué sé yo, que dicen que están defendiendo la democracia por el mundo, ¿no? Que publica esta nota en alianza con otros medios que dice: leña al fuego, la campaña rusa para influir en los medios de comunicación de Argentina. Una red de desinformación rusa invirtió presuntamente, ya arrancamos, presuntamente $283.000 para inyectar al menos 250 artículos en más de 20 medios de comunicación en la Argentina. De verdad, es ridículo. Los números, la cantidad de artículos, los 20 medios. Lo firma una periodista que se llama Diana Carboni. Esto salió publicado el 2 de abril del 26, o sea, el jueves pasado, ¿no? ¿O el viernes? ¿Jueves? Jueves. El jueves. Bien. Lo publica Diana Carboni. Acá lo levanta también o participa del trabajo Santiago Donel, que lo publica en otro medio muy parecido, y se replica en algunos otros portales. Ahora, ahí dice: invirtió presuntamente $283.000 para inyectar al menos 250 artículos en 20 medios. Obviamente, muchos llamaron a Diana Carboni para hacerle entrevistas, para preguntarle no solo por lo que publicó, sino si tiene algún tipo de evidencia de que los medios que menciona en su nota, que ahora los voy a mostrar, y los periodistas que trabajan en esos medios, o que trabajamos en medios, cobraron algo de todo esto. Porque según Milei, ahora todo el que critique o sea crítico de su gobierno está pago por los rusos. Bueno, esta fue la respuesta de la periodista que publicó la nota, mirá. Nosotros no dijimos ni podemos decir que pagaron a periodistas para que escribieran noticias falsas. Lo que nosotros encontramos fue un presupuesto muy abultado de más de $280.000 para colocar contenidos en medios digitales. Lo que sí te puedo decir es que no tengo ninguna evidencia de que haya habido ni medios, ni editores, ni periodistas que supieran que estaban publicando contenido promocionado por un gobierno extranjero. Y esto es clave. Esto quisiera que quedara muy claro. Y esto es clave. Esto es clave. Esto es muy importante. Y sí, es clave, porque se desarma todo el cuento. Si lo único que accedieron es una planilla que no pudieron verificar, que habla de montos presuntos, que no saben si alguien lo cobró, y que además dicen, según lo que sabemos, ningún medio lo cobró y ningún periodista cobró, se cae el cuento. Ya está. ¿Qué más quieren decir? Y lo dice la que escribió la nota. Ahora, hay otro capítulo que es muy interesante, que es el capítulo chequeado.com. Como su nombre le indica, chequeado.com debería ser lo básico del periodismo, como les dije recién, que es chequear. Si un funcionario te dice llueve, asoma la cabeza y ver si llueve. Y si el funcionario está mintiendo, poner mintió. Bueno, es muy interesante lo que pasó en chequeado.com, porque lo que hicieron fue pegar la noticia entera que había publicado esta periodista, se llama Diana Carboni, la pegaron entera en su portal, dando por hecho que esto había sucedido. Entonces, si vos entrás a chequeado.com, acá les puse en pantalla las dos noticias. La de Open Democracy, original, y la de chequeado.com, que la copió y la pegó. Si ustedes ven, les puedo leer, dice: cuando el libertario Javier Milei llevaba pocos meses presidiendo Argentina, agentes rusos pusieron en marcha operaciones de desinformación e influencia política para desacreditar a su gobierno. Eso publican en Open Democracy. En Chequeado, cuando Javier Milei llevaba pocos meses presidiendo la Argentina, agentes rusos pusieron en marcha operaciones de desinformación e influencia política para desacreditar a su gobierno. O sea, copian y pegan la nota. De hecho, hasta la ponen firmada por la misma periodista. La copian y la pegan, exacto. Pero no, exacto no. Exacto no. En la nota original de Open Democracy ponen los medios supuestamente involucrados en todo esto. Esta es la nota original. Y dice: los medios presuntamente implicados presentan diferencias en cuanto a audiencias, recursos y líneas editoriales, y arranca por Infobae. Dice Infobae, Realpolitik, Ámbito, C5N, Diario con Voz, El Destape, Big Bang News, Diario Registrado, A24, Dos Bases, La Patriada, Enorsay, Sección Ciudad, Ciudadano Web, Política Argentina, Tiempo Argentino, Grito del Sur, El Cronista, Osorno en Vivo de Chile, Infocielo, Data Clave, Agenda Urbana, Ciudadano Agro, Contraste MDP y En la Mira del Poder. Esta es la nota original. Y yo les conté recién que chequeado.com agarró la nota original y la pegó. Pues no. ¿Qué hizo chequeado.com?
agarró la nota original, la pegó y le borró el párrafo de los medios. Lo cual es muy simpático, porque lo que no querían es que figuraran medios cuya línea editorial no tiene nada que ver con Rusia. Nosotros tampoco tenemos una línea editorial de Rusia, o sea, hay que aclararlo. Pero claramente, ni Infobae, ni El Cronista, ni A24 tienen alguna línea editorial vinculada por Rusia. Es bastante evidente, ¿no? En A24 es donde labura Feynman, El Cronista es de José Luis Manzano, e Infobae tiene un vínculo muy estrecho con los Estados Unidos, ¿sí? Entonces vos decís, ¿por qué Chequeado elimina el párrafo donde estaban los medios mencionados? ¿Sí? ¿No chequearon? ¿Se olvidaron de chequear la propia nota que ellos copiaron? Es raro, ¿no? Es raro. Bueno, de hecho ellos mismos al final de la nota ponen, esta es una versión editada del artículo. Pero lo único que editaron es la parte de los medios. Es genial, ¿no? Y ahí dicen que el artículo original lo escribió Diana Cariboni en Open Democracy con Sofía Álvarez Jurado y Santiago O'Donnell, que contribuyeron para esta investigación. Entonces a uno le agarra la duda, ¿por qué Chequeado no chequeó que copió la nota completa? Bueno, en realidad chequeó y borró a un par de medios. ¿Será por su financiamiento? Entonces vamos a ver el financiamiento de Chequeado, que es público, nobleza obliga. Si ustedes entran a la página de chequeado.com, están los balances que ellos publican. Este es el último. Bueno, ahí tenés Embajada de Estados Unidos, Embajada de Canadá, Proyecto Unión Europea, Proyecto Google, IFNS Grant Engage, Grant de la Embajada de Suiza, el Consorcio Internacional de Periodistas, la NED. Cada vez que digan NED es muy importante. La NED es la National Endowment for Democracy. Ahora les voy a contar un poco más específico, pero es el Congreso de Estados Unidos, que mete plata por todos lados. Fact Chequeado, que es también financiamiento internacional. TikTok, un grant de TikTok y otros. Y si ven el presupuesto, ahí dice más de 3.000 millones de pesos. Más de 3.000 millones de pesos. Que más o menos son casi 3 millones de dólares. Que si lo dividís en los 12 meses del año, te da más o menos 200 y pico mil dólares por mes. Que es lo mismo que toda la megaoperación rusa. O sea, solamente Chequeado, que es el medio que reprodujo esto acá, para darle cierto viso de validez, porque es Chequeado. Chequeado chequeó. Borró el párrafo donde estaban los mails y todo el financiamiento que tienen es 10 veces, solo Chequeado tiene 10 veces el mismo financiamiento que toda la mega operación rusa. En serio, les diría hasta que cuiden un poco al presidente, porque lo están haciendo meterse en una que yo de vuelta le agradezco, porque a mí me permite hablar de estas cosas que para mí son muy relevantes y que en general no puedo porque la agenda me lleva para otro lado. Pero el poder que tiene Estados Unidos a través de la inyección de miles y miles y miles de millones de dólares en todo el planeta, comparado con 280.000 dólares para 25 medios y 250 notas que encima no lo pudieron verificar, suena pobre. Pero bueno, ayer estaba el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, muy preocupado con esto y decía, esto es inaceptable y debe investigarse exhaustivamente. Esto publicó el embajador de Estados Unidos el fin de semana en respuesta a una nota de La Derecha Diario donde daba cuenta de todo esto. Bueno, lo estamos investigando, pero de vuelta les agradezco porque me permite mostrar todo lo que venimos investigando hace años y en general no le dan bola. Recién le mostraba de la NED. La NED es uno de los organismos clave en todo el planeta, que es interesante porque depende del Congreso de los Estados Unidos y pone guita en un montón de ONGs y fundaciones y etcétera, que es la forma que encontró Estados Unidos, una de las tantas formas de injerencia. Esto no tiene que ver con Trump, esto tiene que ver con un vínculo histórico, de hecho, incluso más de los demócratas. Hay un histórico discurso de Obama, donde él dice, ahora lo que vamos a hacer es financiar a todas las organizaciones de la sociedad civil de los gobiernos que no estén alineados con nosotros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, entre otras cosas a través de la NED, que es la National Endowment for Democracy, que depende del Congreso de Estados Unidos y otorga discrecionalmente fondos a quien se le canta. Hay una parte que es pública, que está en la página,
y donde están todos los aportes, les muestro para que lo vean. Ahí tienen a la NED, por ejemplo, en 2025, 271 millones de dólares de aportes around the world. Nets Grant Making. Todo esto es info pública, digo para los colegas que tengan ganas de laburar. 271 millones de dólares. O sea, es la megaoperación rusa, pero con 3 ceros atrás. ¿Se dan cuenta las diferencias de magnitudes que estamos hablando? Y ni hablar, si ustedes entran a lo que pone Estados Unidos en el mundo, que también está en una página que se llama foreignassistance.gov. Esta es la página donde Estados Unidos te cuenta cómo pone plata en los distintos lugares del mundo. 86 billones de dólares, billions. 86 billones en 213 países y 18.000 actividades. Y esta es la parte pública, Esta es la parte pública. Le agradezco de paso a Alejandra Loucau, colega que labura estos temas, que me pasó estas páginas para ir a revisar. Después ustedes pueden hacer doble clic y ir viendo en cada país, cada cosa que ponen. 86 billones contra 280.000 dólares que supuestamente están en una planilla que le pasaron a un medio africano y que el medio africano justo se lo dio a algunos amigos. El medio africano es muy interesante. La verdad que el proyecto está bueno porque es un diario por WhatsApp. Yo me suscribí ayer y la verdad que está bueno porque en esta era de cosas, de las noticias, qué sé yo, vos te suscribís y te llega un diario bien diseñado y bien hecho en un PDF por WhatsApp. Está buena la idea. Se llama The Continent. The Continent. Ahora, de vuelta, ¿quién financia The Continent? Entonces, me metí al diario, me mandaron el último número y ahí dice Our Partners. Dice The Continent, que es el medio que supuestamente recibió estas planillas, a partir de las cuales descubrieron una mega operación rusa que opera acá por 280.000 dólares. ¿Quiénes lo financian? Bueno, recibimos apoyo de las siguientes instituciones. Esto lo dice el propio medio africano. 11th Hour Project, African Climate Foundation, African No Filter, African Union. Esas no son las que les quiero mostrar, sino esto. Ford Foundation, Fred Foundation, GIS, Luminate, National Endowment for Democracy, Mott Foundation, Open Society Foundation, Pulitzer Center and Swiss Philanthropy Partners. Y vos dirás, ¿quiénes son todos estos muchachos? Bueno, ahora le agradezco a Julián Macías Tobar, un investigador español que acaba de publicar un hilo de tweet tremendo con todo esto. Ayer estuvimos intercambiando porque trabaja mucho el tema de redes. Entonces me mandó una placa de a quién responde cada uno de estos que financia a este medio africano. Bueno, la Ford Foundation, como se imaginarán, tiene sede en Nueva York y es una fundación privada de Ford, que pone guita en un montón de ONGs y medios del mundo. Open Society Foundation, la de George Soros, ¿sí? También con sede en Estados Unidos. La National Endowment for Democracy, la NED, con sede en Washington, como les conté recién, financiada por el Congreso. Luminate, sede en California, parte de The Ominder Group, que responde a eBay. La Mott Foundation, con sede en Michigan, Estados Unidos, otra fundación privada. 11th Hour Foundation, sede en California, de la familia Schmidt, vinculada a Google. Y la MacArthur Foundation, con sede en Chicago, la fundación privada. O sea que el financiamiento de este medio africano también viene de los Estados Unidos. Mira vos, o sea que el medio africano, que justo encuentra unos papeles, que justo dicen que hay medios operando para Rusia, es financiado por Estados Unidos. Y podría seguir largo, podría seguir largo. Por eso, de vuelta, le agradezco al presidente. Pues estos son temas que yo laburo hace mucho, que miramos hace mucho, que en general pasan desapercibidos. Y cuando el presidente hace este tipo de operaciones, de inventar un cuento ruso, que encima medio vintage, porque qué sé yo, hubieran inventado un cuento chino, como la película de Darín. Hubiera sido más actualizado. Un cuento ruso es como estrenar ahora Rocky 4, ¿viste? Ya la vimos hace un montón. Bueno, el cuento ruso está financiado por todo este tipo de organizaciones. Open Society, estas organizaciones que les mostré recién se repiten también en Open Democracy, se repiten como vieron recién en Chequeado y se repiten en un montón de lugares. Es una red.
Es una red que opera, funciona. Hace mucho. Y hace mucho lo contamos. Entonces, le agradezco al presidente esto. Ahora, lo que no le agradezco al presidente, ni a toda su banda de persecución paraoficial, es que inciten nuevamente al odio contra aquellos que hacemos periodismo. Ayer vuelvo a mostrar el tuit de Milei, el donde habló de esto, de esta red de espionaje, es de una gravedad institucional pocas veces vista. De vuelta, aún si en un recontra-hipotético caso esto fuera real, no es espionaje. Espionaje es otra cosa. Acá en todo caso fue algún vivito que a través de una agencia metió notas en medios. Punto. Ahora, lo que aparece abajo es el gordo Dan, que es Daniel Parisini, que es este vocero paraoficial que tiene el gobierno, que le pone Jabo declarar al periodismo como una organización terrorista. Ellos siempre se escudan en que, bueno, que las redes, que se puede... Bueno, él le pone esto y el presidente lo comparte. Y ahí vuelvo a contarles algo que también publicamos en El Destape, y que obviamente les molestó mucho, lo publicó Franco Misraji, que es que este gobierno quiere utilizar, si es que no lo hace, a la CIDE para espiar periodistas. En el Plan de Inteligencia Nacional, en el PIN, que lo publicó Franco Misraji en El Destape, dice expresamente que los que quieran hacer publicaciones que metan en problemas al gobierno nacional son susceptibles de ser espiados. Bueno, es evidente que si Milei cree que esto es espionaje y cree que la CIDE hay que utilizarla para el espionaje interno, va a utilizar la CIDE para espiarnos. Si es que no lo hace ya. Si es que no lo hace ya. Eso tiene un tema, porque aclaro que es ilegal. La ley de inteligencia prohíbe el espionaje interno, prohíbe el espionaje por razones políticas, sociales, culturales, religiosas. Tiene otro problema, que es que no es solo Milei, porque la Corte Suprema Argentina, a finales del año pasado, ratificó que el espionaje ilegal que Macri hizo en democracia era legal, cosa que no lo es. Pero tenemos una corte que dice que el espionaje ilegal es legal, cosa extraña. Y bueno, Milei se agarra de esto. Bueno, es grave, obviamente. Vos me decís, ¿vamos a cambiar nuestra actitud porque el presidente nos amenace con espiarnos? La verdad que no. Nosotros ya llevamos en esto mucho tiempo. Ya nos pasó durante el gobierno de Macri. Ya Macri nos quiso meter en cana. Y justamente Macri nos quiso meter en cana por publicar notas sobre el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Y Macri nos inició una causa, la inició Waldo Wolf y otros diputados, donde pedía hasta 6 años de prisión para nosotros. Y acá estamos. Y seguimos publicando, y seguimos hablando de estos temas, y crecimos. Y si ustedes ven todas las notas en El Destape, seguimos hablando de estos temas. Entonces, el problema de Milei, volviendo a esto, no son las publicaciones financiadas por Rusia con $280.000 y todo eso. El problema de Milei, y vuelvo al inicio del editorial, es con la información periodística. Es con todo lo demás que publicamos. Entonces, en la desesperación de tapar lo que sucede y de tapar todo lo que publicamos y de intentar que haya gente que crea que lo que nosotros publicamos no es cierto, bueno, se agarra de este cuento ruso que es realmente simpático. Es realmente simpático, mirando los números y mirando esto que les mostré, que lo que existe es efectivamente un financiamiento de Estados Unidos, muy fuerte y de muchos años, en medios, en ONGs y en fundaciones. Entonces, vale la pena repasar todo lo que publicamos en El Destape, que además está firmado por nosotros, y que es lo que Milei realmente no quiere que se conozca, y para eso inventa o se agarra de este cuentito ruso que yo creo que no le va a servir. Un simple repaso nada más de cosas que publicamos durante el gobierno de Milei y qué es lo que a Milei no quiere que publiquemos y lo que Milei no quiere que se sepa. Por ejemplo, nosotros publicamos en este medio, en El Destape, que Milei y que Sandra Petovelo tenían 5 millones de kilos de comida sin entregar y que había riesgo de que se pudrieran. Y esto no está en el cuentito ruso. Esto no está en las notas que supuestamente dicen que financió Rusia. Esto lo publicamos nosotros, está mi firma ahí. Y tenían la comida.
y dijeron que era mentira, dijeron que era para emergencia, después dijeron que era todo yerba mate, después dijeron que estaba todo podrido. Finalmente se la entregaron, dijeron que no se la querían dar a puntero, finalmente se la entregaron a un puntero de ellos, a Abel Albino. Pero nosotros publicamos esto. Y era verdad, es verdad. Casi, y además, nos tendrían que agradecer porque casi se les pudre. Si no lo hubieran publicado, se les hubiera podrido la comida a los galpones, hubiera sido todavía peor. Gracias a que lo publicamos, la sacaron de los galpones y la repartieron. También publicamos en el Destape que el gobierno se volvió a endeudar con el FMI. Nota de Alfredo Zayat, la firma Alfredo Zayat. ¿Sí? Y publicamos también, esta nota cuenta eso, los proyectos que hay para decir en algún momento qué se hace con eso. Pero publicamos la deuda con el FMI, que ahí sí hay una injerencia política para que Caputo 2 veces vaya al FMI y 2 veces endeuda a varias generaciones y no tenga ninguna consecuencia. Sobre todo por la primera, que la hizo de forma ilegal. Nosotros publicamos esto. Esto es lo que a Milei no le gusta que publiquemos. Publicamos también que sube el desempleo. Y no hace falta ninguna campaña rusa para esto. Esta idea de que hubo una campaña rusa para desprestigiar al gobierno de Milei publicando notas, no es necesaria. Si el gobierno publica que aumenta el desempleo, el INDEC del gobierno publicó que el desempleo llegó al 7,5%. ¿Qué necesidad tiene Rusia de financiar una nota que diga lo que el gobierno dice? El problema son estas notas, que no quieren ni siquiera que salgan con información oficial. Publicamos también la destrucción de la industria, el desplome del uso de la capacidad instalada. ¿Qué necesidad tiene Rusia de financiar una noticia cuya fuente es el INDEC? ¿Ven que no tiene sentido? Ahora, lo que quieren tapar es esto, que están destrozando nuestra industria. O que cada vez hay menos trabajadores. ¿Qué necesidad tiene Rusia de financiar esta nota que dice que hay 22.000 empresas menos y 300.000 trabajadores menos si los datos son oficiales del gobierno, están en la Secretaría de Riesgo de Trabajo? Y está publicada ahí la nota. Entonces quieren que la gente no crea esta nota que publicamos. Y además las firmamos. Estas son notas del día a día. Pero, por ejemplo, no quieren que publiquemos que baja el consumo de carne. Nota de Sebastián Premisi. El consumo de carne por debajo del promedio de los últimos 5 años. ¿Qué necesidad tiene Rusia de financiar una nota que habla de la baja del consumo de carne si nosotros la publicamos, lo sabemos, lo firmamos? No quieren que publiquemos. Entonces, nosotros recién les mostré, por ejemplo, el tema de los alimentos, que fue, vale sacar pecho, la primera muestra de la crueldad de Estado del gobierno de Milei. Pero no nos creían hasta que publicamos eso. Y fue un tema muy importante en términos periodísticos, políticos, lo que revelamos acá en el Destape. Como lo fue hace 2 fines de semana, cuando mostramos que en el celular de Mauricio Novelli estaban las notas, no, poné la de los 5 millones. Estaban las notas de que había 5 millones de dólares que iban a ir para el presidente. Iban a ir para el presidente. 5 millones de dólares. No, pero poné la que está en el título. Bueno. 5 millones de dólares figuraban en el celular de Novelli. No sé si la podemos encontrar la primera nota, porque esa es la importante. Esto es que después pidieron nuevas medidas para dilatar los llamados de indagatoria. Y esto le molesta al gobierno. Imagínate, ahora dice que todo el quilombo de Libra, que es una operación rusa. O sea, Putin hizo que Milei compartiera una estafa. ¿En serio? Y que Mauricio Novelli anotara en su celular que tenía un acuerdo por el cual iban 5 millones de dólares para Milei y para su hermana. ¿Lo hicieron los rusos? De verdad que es simpático, es poco creíble. Por eso yo calculo que Milei está tan desesperado y tuiteando tanto. Porque es tan poco creíble
Ahí está. Esta es la nota que desató todo esto. Un documento recuperado del celular de Novelli revela un pacto de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei a Libra. Esto lo encontramos nosotros, ¿eh? Acá en el Destape, Franco Misraji. ¿Qué ruso hay acá? Sigo mostrando notas que publicamos, ¿sí? Todas, incluso con información pública, por ejemplo, que el gobierno de Milei dijo que no hay que condenar la esclavitud en África. Una resolución de la ONU y Milei votó en contra. No hay que ser ruso para eso. Lo votaron ahí. Y votó Estados Unidos, Israel y Argentina en contra de una resolución para condenar la esclavitud. Este cuento ruso para tapar la realidad quiere tapar, por ejemplo, esta nota de Javier Sluky, donde te muestra que la inflación tuvo 9 meses de aceleración. Y vamos por el 10º, ¿eh? Y está firmada, y es nuestro periodista. ¿Sí? Y además que mintieron con el número de inflación. Pero van 9 meses de aceleración. También están las notas de Fer Alonso, que está acá además, pone la carita y firma en el Destape con su carita. La recaudación cayó por 8º mes y pone en riesgo el superávit primario. Esta es la realidad. No hace falta ninguna campaña rusa. Y estos son datos oficiales. Los da el INDEC, Fer los labura y los publicamos. Obviamente quieren taparlo de Adorni. ¿Sí? Porque están pidiendo nuevas medidas de prueba en la causa Adorni. Porque esta semana declara la escribana. Una escribana que antes de laburar para Adorni, laburaba para unos narcos que habían traficado 10.000 kilos de efedrina. Y ahora le consiguió un mutuo donde 2 jubiladas le prestan $200.000 a Adorni. ¿Se dan cuenta que solo para el depto de Adorni es casi toda la operación rusa? ¿Solo un depto de Adorni? Y si sumás el depto y la casita en el country, es toda la operación rusa. Eso están queriendo tapar. Y sigo mostrando. ¿Dónde está el oro? Nota de Belén Bartoli. ¿Dónde está el oro del Banco Central? Que es mucho más de $280.000. ¿Dónde está el oro del Banco Central? No necesitamos ninguna campaña rusa para hablar de esto. ¿Cómo está aumentando la deuda? Nota de Seba Premisi, otra vez. El endeudamiento externo fue de $7.236 millones. $7.000 millones contra 280.000. No necesitamos una campaña rusa para contar estas cosas. ¿Cómo crece la morosidad? La morosidad récord, nota de Rodrigo Núñez. Llegó a doble dígito. 1 de cada 10 familias está endeudada y no puede pagar. Otra nota de Franco Misraji, en este caso, sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, donde llegaron a hacer sobreprecios de casi el 2000%. 2000% de sobreprecio, y lo hacía el abogado de Milei. ¿Se dan cuenta que no se necesita una megaoperación rusa para hacer periodismo crítico del gobierno? Lo hacemos todos los días y ponemos nuestra cara, nuestra firma, la información, está chequeado, los datos, los documentos. La pelea de Milei es contra esto. Y yo me animo a creer que un cuento ruso no va a tapar esto. No lo va a tapar. Ayer, de hecho, el ministro Caputo, que fue a charlar con Majul, abona esta actitud de Milei de ir contra los periodistas porque dice que lo sufrió él. Mirá. Sí. Yo estuve 2 años en televisión con periodistas, Luis, que como te digo, no hay ninguna posibilidad de no calificarlos de sinvergüenzas, de mentirosos y corruptos. Cuando ¿Por qué? a su hermana de... Pero obvio, Luis, porque, pero ¿por qué lo digo? Porque si vos haces eso, estás acusando a alguien de algo grave. Estás diciendo que una persona atentó contra la vida de la expresidenta. ¿Y si se levanta un loquito del otro lado y le pegaba un tiro a mi hermana? O sea, el tipo, todos los periodistas que hicieron eso son una manga de sinvergüenzas, corruptos y basuras humanas. Repito lo que dije antes. Porque para hacer eso, vos te tiene que importar más que, digamos, que al país le vaya mal que otra cosa. O sea, o por cobrar unos mangos más. Eso para mí es la definición de la basura humana. Caputo se refiere a que publicamos en el Destape que Jonathan Morel, que era el líder del grupo violento Revolución Federal,
que se juntaban en la 9 de julio y ponían una guillotina que decía los kirchneristas todos presos o muertos, había sido financiado por la familia Caputo. Dato que, les cuento, me lo dijo el propio Morel, cuando me contó que fue la hermana del ministro de Economía, Rosana Caputo, la que lo contrató. ¿Cómo lo contrató? Rosana Caputo, que vive en Barrio Norte, pasó de casualidad por una carpintería en Boulogne que no tenía ni siquiera cartel a la puerta y que no habían hecho un mueble en su vida para que hicieran muebles para edificios en Vaca Muerta, a 1000 kilómetros de distancia. Y ya eso era raro. Ya eso era raro. Pero además de todo, encima le pagaron de más. Porque el peritaje oficial, que es esto que Caputo dice que mentimos y que ponemos en riesgo su familia y qué sé yo, no solo dice que los pagos se hicieron, sino que encima lo pagaron de más. Esta es la nota también de Franco Misraji, donde te muestra que analizaron 16, no es que pasó una, no es que le compró una silla, 16 operaciones comerciales de Caputo Hermanos, los hermanos de Luis Caputo, con Jonathan Morel. Y anda al cuerpo de la nota, donde están los datos. Según la DA Judeco, de vuelta, según la minicide que se armaron los jueces de Comodoro Pi para manejar estas cosas, Morel le facturó a Caputo Hermanos la suma de 17 millones de pesos en 16 operaciones. Y según el informe, el valor promedio de mercado por conjunto, todos los productos analizados era de 14 millones. Hay 2,8 millones de pesos de diferencia, un 20% sobre el precio. O sea que no solo la familia Caputo contrató a este grupo violento que pregonaba la muerte de Cristina hasta que Cristina tuvo el atentado, sino que encima le pagaba de más a una carpintería sin ninguna experiencia para que hiciera muebles para mandar a Vaca Muerta. Está todo documentado. Está todo documentado. Y Morel está libre, Caputo está libre y Cristina está presa y casi la quisieron matar. Y el tipo que la quiso matar dijo en el juicio que la quería matar por todo lo que escuchaba en los medios, puntualmente Eduardo Feynman. Era televidente de Feynman, que repetía todas esas cosas que dicen de Cristina, la incitación al odio, y finalmente fue un tipo y le puso una pistola en la cabeza y de casualidad no salió la bala. Pero esto que dice Caputo y que nos llama basuras humanas y todo eso, abonando a que alguien sea al revés, como él dice, que nos pase algo a nosotros, todo esto lo dijo la DA Judeco, hermano. La Dirección de Asistencia en Casos Complejos, que maneja Comodoro Pi, que la maneja el juez Ariel Lijo, que tanto les gusta a ustedes, lo quisieron poner de ministro de la Corte al tipo que maneja esto. Y ese tipo les dijo, che, no solo pagaron 17 palos a una carpintería sin experiencia, que nunca había hecho un mueble para que hiciera muebles a Vaca Muerta, sino que encima le pagaron de más. ¿Cómo le explican? ¿Cómo le explican? Y de vuelta este cuento ruso es para tapar lo que en realidad pasa, que es la debacle de la situación económica. Ayer Caputo volvió a hablar de esto y escuchen lo que dijo sobre llegar a fin de mes. Mirá. Usted entiende que a la gente le cuesta llegar a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, lo entiende eso, ¿no? Y lo acepta. No necesito salir con un llegadómetro, ¿no? Pero te lo cambio lo que decís, porque cuando vos decís que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes, de alguna manera pareciera que estás diciendo por culpa de ustedes. No. Y en realidad es exactamente al revés. Yo tengo que mirar como ministro los datos y la dinámica. La dinámica muestra que la gente está mucho mejor que en el 2023. Y si lo comparo contra el contrafáctico, porque la realidad es que íbamos a ser Venezuela, estamos muchísimo mejor. Es tan torpe declarando que lo compara con un contrafáctico. Es que efectivamente era contrafáctico. Era mentira que íbamos a hacer Venezuela y 17.000. Lo acaba de reconocer. Pero no se da cuenta, pues es torpe declarando. Pues no está hecho para eso. Está hecho para estar en la mesa de dinero timbeando la plata de otros. Pero vamos a los datos, porque lo que a mí me interesa de todo esto no solo es de vuelta agradecerle al presidente porque me permitió hablar de todo el entramado de financiamiento de Estados Unidos en el planeta y sobre todo a los que armaron este cuentito ruso, sino para ir a los datos y para mostrar todo lo que quiere tapar. Que ahí está lo importante. Ahí está lo importante. La morosidad de las familias se triplicó en todo el país desde que asumió Milei.
Se triplicó en todo el país. Todo esto son datos del Instituto Argentina Grande. Hay provincias donde ya es de 2 dígitos. Y depende del rubro. O sea, la gente que no puede pagar la tarjeta, que sacó un crédito personal para pagar la tarjeta que no puede pagar, que después sacó un crédito en una fintech para sacar el crédito personal para pagar la tarjeta. Todo eso se disparó. Las casas de electrodomésticos que tienen moras del 50-60%, la gente que se compró un lavarropas y no lo puede pagar. Estos son los datos desde que asumió Milei. Mirá la morosidad, mirá cómo sube, pon el siguiente, el gráfico. Este gráfico que estoy mostrando ahora, para los que no estén en YouTube, te muestra cómo, a partir del año pasado, se dispara la morosidad en los créditos. O sea, la cantidad de gente que no está pudiendo pagar. 14 meses en alza lleva. Cada vez hay más gente que no puede pagar lo que debe. Caputo ayer también habló de esto del endeudamiento. Mirá. El nivel de endeudamiento es uno de los más altos de la historia reciente en Argentina. ¿Cómo lo explica eso? Es un dato negativo, no es positivo. Pero es un dato... No, eso hay que desmitificarlo, Luis. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra. O sea, no es un problema tener deuda. No es razonable que vos tengas que pagar todo cash. No está Ministro, mal eso. hay deudas. ¿Hay deuda? Con las billeteras electrónicas. Hay deudas con los créditos ordinarios o extraordinarios. Hay deudas con las expensas. No es un dato que le preocupe. Pero, Luis, lo que tiene al que le tiene que preocupar eso, si tiene un problema, que no lo tienen... Eso a los bancos, claro, o a los prestamistas. claro. ¿No? ¿Y por qué será que no las pueden pagar? ¿No será que desde que asumió el gobierno bajaron los salarios? Porque es cierto, el problema no es endeudarse. Pero lo que crecieron no fueron las deudas, lo que creció fue la morosidad. Eso es porque se sientan adelante de tipos como Majul, que no tienen ni ganas de pensar un poco y de preguntar. No cayó, o sea, el crédito cayó, pero el problema no es si cayó el crédito, el problema es que la gente, la que sí accedió a un crédito no lo puede pagar. Y no es un crédito como los que le está dando el Banco Nacional a los funcionarios, de 300.000, 400.000 dólares, que le dio más guita a un funcionario que toda la guita de la operación rusa. Es la tarjeta de crédito para comprar Morphy. Y este dato, de vuelta al Instituto Argentina Grande, te muestra cómo siguen cayendo los salarios. Por eso no se pueden pagar los créditos. Porque caen los salarios. Ayer Caputo volvió a decir que bueno, que entonces la gente no está comprando comida, pero está comprando autos. Mirá. Motos, aumentó 44%. Autos, récord. Antes la gente se sacaba los pesos de encima por temor a que se le devaluaran. Iba al supermercado y se estoqueaba con cualquier cosa. Hoy hay crédito, entonces vos con esa plata también tenés la opción de acceder a otro tipo de bienes. En vez de gastártelo claro, ahorrás 3 una meses. salida en la calle, 2 salidas. Claro, ahorrás 3 meses y por ahí te compras una moto. Ajá. O sea que dejá de comprar fideos para comprarte una moto o un auto. Bueno, lo que pasó efectivamente, volviendo a los datos, es que cayó la venta en supermercados. 11% de la venta en supermercados contra enero de 2023. Todas las provincias, excepto Neuquén, tienen caída de ventas en supermercados. Comida. Comida. Y artículos de limpieza. Estos son los datos. Esto es la realidad que quieren tapar con este cuento ruso. Mirá la caída del empleo. Todo en rojo. Estos son solamente los del sector privado. 200.000 puestos de trabajo menos. El 3% del país van desde que asumieron. El 3% del país. Y hay provincias. Santa Cruz, 16% de la población de Santa Cruz se quedó sin laburo de que asumió Milei. 16%. Casi 1 de cada 6. Es tremendo. ¿Y lo quieren tapar con esta pavada? Aumentó el desempleo, obviamente. ¿Sí? Cuando asumió Milei era del 5,7%, ahora del 7,5%, 2 puntos más de desempleo. Cayó el consumo de carne, como les mostraba recién, el peor número de la historia. El peor número de la historia de consumo de carne. Tenemos en total, porque recién les mostré los trabajadores privados, en total 300.000 trabajadores menos. A diciembre. Acá falta enero, febrero y marzo. 300.000 a diciembre. Tenemos caída del consumo en todas las ramas. Este gráfico de Sentia.
Caída en supermercados, caída en autoservicios, caída en farmacias, caída en e-commerce incluso este año. Caída en los mayoristas. Todo está en caída. Tenemos incluso lo poquito que sostuvo el gobierno, que fue la asignación universal por hijo, que también cada día puede comprar menos cosas. Este es un gráfico de la UCA. Tenemos el peor salario mínimo real en 30 años. Este es un gráfico de Cifra. El peor salario mínimo real en 30 años. Que a mí es un gráfico que me gusta mucho siempre mostrarlo, porque a los fanáticos de la inflación cero y el dólar barato, eso fue durante el gobierno de Menem, que si ven en el gráfico, el salario se queda estancado. Y en los gobiernos que supuestamente empobrecieron al país, el poder adquisitivo del salario sube. Y sube hasta el 2011-2012. Y a partir de ahí empieza a bajar de a poquito. Y todos los gobiernos que vinieron después bajaron el salario. Bajó un poquito el último tramo del gobierno de Cristina, bajó un montón durante el gobierno de Macri, se mantuvo estable un poquito hacia abajo con el gobierno de Alberto y cayó definitivamente con el gobierno de Milei. Y hay una característica en común de todos, que es que perdieron las elecciones. Mi tesis de politólogo es que gobierno que baja salarios, gobierno que pierde elecciones. Y en mi gobierno ve esto, sabe que bajó los salarios. Y mira la historia también. Todo gobierno que bajó salarios perdió las elecciones. Porque además cada vez alcanza para menos. Ahora vienen los aumentos de tarifa de gas, que se viene el invierno. Mirá lo que es esto. Esto es un trabajo también del Instituto de Argentina Grande. La inflación fue del 291%. La tarifa de gas del 683%. Y obviamente los salarios estuvieron por debajo de inflación, y las jubilaciones por debajo de inflación, y los salarios del sector público por debajo de inflación. O sea, tenés una inflación, los salarios y los ingresos por abajo, y los aumentos de tarifas por arriba. Es inviable ese país. Esa es la realidad que quieren tapar con el cuentito ruso. Sigue cayendo la recaudación, lo viene contando Fer hace rato. El trimestre más bajo de los últimos 15 años, publica el Instituto Argentina Grande. ¿Sí? Sigue bajando la recaudación. Seguimos teniendo también caída en las jubilaciones. La jubilación mínima con bono perdió 13,5% desde que cambió el gobierno. ¿Vieron que Caputo dijo recién? No, miremos la serie desde que asumimos. Bueno, le sacaste 14% a los jubilados. 13,5%. Casi el mismo que Bullrich cuando fue ministra de la Alianza. El 13%. Se lo chorearon. No anda nada. Miren el gráfico de cheques rechazados. Aumentó un 115% la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos. Esto lo que te muestra es una economía destrozada. Destrozada. Y va a empeorar. Porque encima con esta guerra a la cual nos queremos sumar, aumentó el precio de la nafta en todo el mundo. Y estamos pagando la nafta más cara que en Estados Unidos. Argentina le exporta petróleo a Estados Unidos y el argentino paga más el litro de nafta que el estadounidense, y obviamente con salarios más bajos, informa el Instituto Argentina Grande. Y encima sigue la canaleta de la fuga, que es el otro tema. La formación de activos externos, cada vez que lean eso es fuga. Desde la flexibilización del cepo cambiario, explican desde el Instituto Argentina Grande, se llevó el equivalente del 92% de las divisas que entraron por exportaciones del sector agrícola. ¿Sí? Básicamente se fugaron 37.000 millones de dólares. ¿Y te quieren vender un cuento ruso por 280.000? Este es el problema de la Argentina. La fuga de toda esa guita. Lo publicó ayer Alfredo Zayat en un notón en el Destape, también firmado, que dice el increíble despilfarro de 110.000 millones de dólares, que es sumando la cosecha récord, el superávit energético, los salvatajes del FMI y de Estados Unidos, todo lo que le dieron a Milei suma 110.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto tenemos de eso? Nada. Nada. ¿Dónde está? Y no solo no tenemos nada, pues sí, no tenemos nada, pero el país salió adelante. No salió adelante. Las rutas están hechas mierda, los hospitales están peor, los salarios de los médicos están peor, los salarios de los científicos están peor, los salarios de los trabajadores estatales están peor, no se hizo una sola obra de infraestructura. Entonces no se usó para nada esa plata. Eso es lo que quieren tapar con este cuentito ruso. Bueno, yo dudo que lo puedan tapar, porque, como verán, le he dedicado mucho más tiempo a todas las noticias importantes
que al cuentito ruso, que me sirvió para contarles simplemente que todo esto tiene muchísimos años de financiamiento estadounidense por montos muchísimo más altos y no hace falta ningún financiamiento ruso para contar lo que está sucediendo en la Argentina. Esto pasa y lo van a ver publicado en el Destape ayer, hoy, mañana y por el resto de los días. Bueno, 9:28, ¿cómo la ven? Sí, el gobierno está intentando cambiar las